Me dejó por ser un mueble viejo, hasta que leyó el informe de su investigador. Dicen que el silencio es oro, pero en mi matrimonio, el silencio era simplemente el sonido de una tormenta inminente que yo mismo había provocado, ladrillo a ladrillo, con una paciencia que mi esposa nunca pudo comprender. Durante 10 años, me desperté a las 6 de la mañana, me puse la misma marca de camisas económicas y manejé un auto que ya tenía edad suficiente para ir a la secundaria. Para Vanessa, yo no era un hombre, era un paisaje de fondo, una presencia constante pero invisible que ella llegó a despreciar con una intensidad que todavía me escuece en el pecho. El día que se fue, no hubo lágrimas, solo un comentario agudo que soltó con la precisión de un cirujano. Me miró mientras cerraba su maleta de marca, comprada con mi esfuerzo, irónicamente, y me dijo que vivir conmigo era tan emocionante como ver pintura secarse. Me llamó mueble viejo, una pieza de decoración que ya no encajaba en la vida vibrante y llena de luces que ella sentía que merecía. Se fue con un instructor de gimnasio, un tipo que era todo músculos y cero profundidad, alguien que vivía de las apariencias y de los me gusta en redes sociales, convencida de que finalmente estaba escapando de su aburrida prisión de clase media. Lo que Vanessa nunca entendió, y lo que me guardé en el rincón más oscuro de mi mente durante toda nuestra década juntos, es que mi mediocridad era una fachada cuidadosamente diseñada. Ella quería lujos inmediatos, viajes a Dubái para tomarse fotos que darían envidia a sus amigas y cenas en lugares donde el plato cuesta más que mi presupuesto semanal de comida. Yo, en cambio, prefería quedarme en casa, fingiendo que revisaba correos de oficina en mi computadora vieja, cuando en realidad estaba gestionando una de las carteras de inversión privada más discretas y lucrativas de la ciudad. Mientras ella dormía soñando con bolsos caros, yo movía capitales, analizaba mercados y reinvertía cada centavo sobrante en un fondo de retiro que, para el momento de nuestro divorcio, ya superaba los 5 millones de dólares. No era que no tuviera ambición, es que mi ambición era tan grande que no necesitaba ser gritada. Estaba construyendo una libertad absoluta, una vida donde el tiempo fuera mío, pero ella solo podía ver el presente, y en su presente, yo solo era el tipo aburrido que cenaba sobras para no gastar de más. La realidad la golpeó un mes después, cuando el brillo del instructor de gimnasio empezó a desvanecerse. Al parecer, el tipo no buscaba a una compañera, sino a una cuenta bancaria andante, y cuando se dio cuenta de que Vanessa no tenía el capital que aparentaba tener, porque yo siempre mantuve nuestras cuentas conjuntas con lo justo para vivir cómodamente pero sin excesos, la dejó plantada. En su desesperación por mantener su estilo de vida, ella intentó entrar a nuestra antigua cuenta de ahorros, esperando encontrar un botín oculto, pero solo encontró el vacío de mi disciplina. Fue entonces cuando cometió el error que sellaría su destino, contrató a un investigador privado. Su objetivo era simple y cuestionable, quería demostrar que yo le estaba ocultando bienes para reducir la cuota de la pensión alimenticia y obtener un mejor trato en el acuerdo de divorcio. Era evidente que ella quería arruinar por completo el mueble viejo antes de deshacerse de él. El informe que el investigador privado le entregó fue, en sus propias palabras, el error más costoso de su vida. Vanessa esperaba encontrar suciedad, deudas de juego, una doble vida con otra mujer o quizás algunos miles de dólares escondidos en una cuenta de ahorros. Quería munición para humillarme, pero lo que encontró fue un mapa de mi verdadera realidad que la dejó sin aliento. El reporte detallaba que el esposo al que ella llamaba mediocre era, en realidad, el propietario legal de 3 edificios de apartamentos en las zonas más exclusivas de la ciudad y el beneficiario principal de un fideicomiso privado que gestionaba millones. Mi aburrido trabajo de oficina y mis camisas gastadas no eran falta de ambición, eran mi armadura. Había mantenido mi fortuna en el anonimato absoluto, moviendo hilos financieros en la sombra para asegurar un futuro que ella, con su obsesión por las apariencias, habría dilapidado en un abrir y cerrar de ojos. El investigador no encontró traiciones sentimentales, encontró un patrimonio que ella nunca pudo ni imaginar mientras se quejaba del precio de la cena. Ayer, el silencio de mi nueva vida se rompió con el estruendo de 45 llamadas perdidas. Mi teléfono no dejaba de iluminarse con mensajes que pasaban de la furia a una nostalgia falsa y desesperada. Extraño nuestra vida tranquila, cometí un error, hablemos de lo nuestro. Me reí solo en mi sala, una risa amarga que sabía a una justicia largamente esperada. Ella no extrañaba al hombre, extrañaba la seguridad que acababa de descubrir que yo poseía. Hoy, el destino nos cruzó en un restaurante de lujo donde yo celebraba mi libertad con Elena, una mujer que me vio como un hombre valioso cuando todavía creía que yo no tenía nada más que mi palabra. Ver a Vanessa intentar acercarse a nuestra mesa, con los ojos rojos y un vestido que gritaba desesperación por llamar la atención, fue una escena patética. Los guardias de seguridad, que ahora me saludan por mi nombre reconociendo mi estatus, le impidieron el paso como si fuera una desconocida más. Mientras la escoltaban hacia la salida, sus gritos de «eres un mentiroso por fingir ser pobre» resonaron en todo el lugar, siendo el último y más ridículo acto de la mujer que me abandonó por no ser suficiente. Pero la historia no terminó ahí, porque la avaricia de Vanessa es un pozo sin fondo. Pocos días después, recibí una notificación legal que me dejó completamente helado, no por miedo, sino por la audacia de su contenido. Ella me demandaba por el 50% de todo mi patrimonio, alegando que yo había actuado con mala fe y que la había sometido a un control financiero excesivo al obligarla a vivir con un presupuesto limitado mientras yo acumulaba millones a sus espaldas. En la corte, se presentó como la víctima perfecta, vestida de manera sencilla pero recatada, llorando ante las cámaras de los medios locales que ella misma había convocado, asegurando que yo le había robado su juventud y su potencial al mantenerla en una burbuja de falsa escasez. Incluso llevó a su madre, una mujer que siempre me miró por encima del hombro, para testificar que yo era un tacaño manipulador que contaba los granos de arroz en la cena. Mi abogado, un hombre que no necesita levantar la voz para ser escuchado, permaneció en silencio absoluto, dejando que ella terminara su actuación digna de un premio cinematográfico antes de abrir la carpeta azul que cambiaría el curso de su vida para siempre. La atmósfera en la sala del tribunal era tan pesada que casi se podía sentir la electricidad en el aire. Vanessa, sentada frente a mí, no dejaba de secarse las mejillas con un pañuelo de seda, lanzando miradas furtivas a las cámaras que registraban cada uno de sus sollozos. Su abogado hablaba de sufrimiento emocional y de cómo yo, en mi frialdad calculadora, la había privado de una vida digna para amasar una fortuna en las sombras. Era una narrativa perfecta para los medios, el millonario tacaño contra la esposa despojada. Sin embargo, cuando mi abogado se puso de pie y abrió esa carpeta azul, el teatro de Vanessa comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes en medio de un huracán.
No solo presentamos el acuerdo prenupcial que ella había firmado con total indiferencia hace 10 años, presentamos una montaña de evidencia que demostraba que yo nunca fui el tacaño que ella describía. Sacamos a la luz facturas de clínicas privadas donde, de forma anónima, yo había pagado las cirugías estéticas de su madre y liquidado las deudas de tarjetas de crédito que Vanessa acumulaba en secreto. Señoría, dijo mi abogado con una calma que aterraba, mi cliente nunca ocultó su éxito, simplemente lo protegió del despilfarro, mientras seguía siendo el soporte invisible de una familia que hoy lo llama manipulador. El rostro de mi ex pasó del rojo de la indignación a un blanco espectral en cuestión de segundos. Pero el golpe de gracia no fue mi generosidad oculta, sino su propia codicia. Durante el proceso de auditoría que ella misma exigió, nuestros peritos financieros descubrieron algo que ni yo me esperaba. Mientras yo ahorraba cada centavo pensando en nuestro futuro, Vanessa estaba desviando fondos de nuestra cuenta de gastos comunes para financiar el estilo de vida de su amante, el instructor de gimnasio. Había transferencias directas, pagos de hoteles y compras de artículos de lujo que ella justificaba como gastos domésticos. El juez, al leer los extractos bancarios en voz alta, no pudo ocultar su desagrado. Ella no solo había sido infiel en el plano emocional e íntimo, sino que había cometido irregularidades financieras contra nuestra sociedad conyugal. El veredicto fue un mazo de realidad, su demanda fue desestimada y se le ordenó reembolsarme cada centavo que había desviado ilegalmente. Al salir de la corte, ella se acercó temblando, rogando por una pizca de compasión, pero yo solo pude recordarle sus propias palabras: los muebles viejos se desechan cuando ya no sirven. Meses después, el ruido de la batalla legal se transformó en la paz que siempre busqué. Conocí a Elena, una mujer que valoraba la seguridad de un hogar sólido por encima del brillo de las joyas. Decidimos unir nuestras vidas en una ceremonia pequeña, rodeados de naturaleza y de la gente que realmente nos quería. Pero Vanessa, consumida por una obsesión desmedida, decidió que nuestra felicidad no podía quedar impune. En medio de nuestra celebración, apareció vestida de blanco, gritando incoherencias sobre cómo yo seguía siendo suyo ante los ojos de Dios y cómo Elena solo buscaba mi patrimonio. Fue un espectáculo triste, una mujer aferrada a un pasado que ella misma incendió. Los invitados grababan, pero esta vez no había lástima, solo incomodidad por su falta de dignidad. Lo que Vanessa no esperaba era la reacción de Elena. Con una elegancia que me recordó por qué me había enamorado de ella, mi ahora esposa se acercó a la mujer que intentaba arruinar nuestro día y le entregó un sobre pequeño. «Esto es para ti», le dijo con voz firme pero tranquila. «Es la cancelación total de la deuda que tienes con mi esposo». Por un segundo, la avaricia en los ojos de Vanessa brilló con esperanza, creyendo que había ganado una última batalla. Pero Elena continuó: «Te perdonamos el dinero no porque lo merezcas, sino para que no tengas ni una sola excusa para volver a cruzarte en nuestro camino. Y además debes saber que ya tomamos medidas legales para que no puedas acercarte a nosotros y nos dejes en paz». Los miembros de seguridad que contratamos para el evento escoltaron a Vanessa mientras ella se desmoronaba en el suelo, dándose cuenta de que ya no tenía poder sobre mí, ni dinero, ni siquiera el papel de víctima para vender en redes sociales. Ese día comprendí que ser un mueble viejo era mi mayor fortaleza. Significaba ser la base que no se quiebra, el refugio que aguanta la tormenta. Ella quería fuegos artificiales, algo que brilla un segundo y se apaga en la oscuridad. Yo construí una fortaleza. Hoy, mientras miro el atardecer desde mi casa frente al mar, sigo usando mis camisetas gastadas, pero mi vida tiene un valor que ninguna cuenta bancaria podrá jamás igualar. Ella sigue publicando videos, buscando una validación que ya no existe, mientras yo finalmente disfruto del silencio que tanto me costó proteger.